tal? Buenos días. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que es de interés no solo nacional, sino también internacional, y es el derecho a la protesta pacífica como institución, como derecho fundamental protegido por normas nacionales e internacionales, así como la contracara, que es el deber estatal que en un contexto de garantía de derechos fundamentales permita que este ejercicio de la protesta se desarrolle en orden y no afecte ni a las personas, la seguridad nacional ni al patrimonio. Voy a señalar cuáles son las normas aplicables para que, si ustedes tienen algún interés en ubicarlas, puedan analizarlas de una manera adecuada. El derecho a la protesta pacífica, como un derecho individual derivado del de asociación, del de libertad de expresión, del derecho de reunión, está regulado desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en nuestro sistema interamericano, tanto la Convención Americana como una declaración del relator de libertad de expresión sobre cuáles son los estándares para una protesta pacífica. Es decir, lo que se protege es el derecho de toda persona, todo colectivo, todo grupo humano de dar a conocer sus puntos de vista, llamar la atención sobre una idea o reclamar sobre una situación que considera injusta. Y es en ese contexto donde las personas pueden reunirse, pueden salir a las calles, pueden utilizar cualquier mecanismo tecnológico para dar a conocer su posición o dar a conocer su protesta. ¿Solamente son políticas las protestas protegidas? No, los hechos pueden ser basados en actividades deportivas, comerciales, de entretenimiento, de recreación y, por supuesto, las políticas. Muy bien, entonces estamos viendo que hay una serie de normas internacionales que luego van a aterrizar también en nuestra Constitución respecto de lo que es la garantía y el orden, donde encontramos que los ciudadanos tenemos el derecho a salir a las calles a manifestar nuestra posición. Este salir a las calles o este uso de plataformas tecnológicas tiene que ser uno que se realice bajo determinadas reglas, es decir, de que no debe de causar un daño, no debe de generar violencia, ni se debe de convocar a una situación con ribetes de esta naturaleza. Es esa la protesta que está protegida, la protesta ciudadana de carácter pacífico. ¿Cuál es el rol que juega el Estado en una protesta? En primer lugar, tiene que garantizar que las personas puedan tomar las calles, puedan tomar las avenidas y puedan discurrir por ellas de una manera tranquila, dando a conocer su posición. Hay que señalar que el Estado debe de coordinar con los líderes, con los gestores de la protesta, a efectos de establecer cuáles van a ser los lugares, cuáles van a ser las horas en que ésta se va a llevar a cabo para poder coordinar en forma conjunta la mejor situación o la forma en que se va a desarrollar esta manifestación ciudadana. Una protesta se va a entender que es pacífica siempre. ¿Cuáles son las situaciones que a veces tienden a generar confusión frente a una protesta y hacen creer que estamos ante una situación de generación de violencia? En primer lugar, cuando la respuesta estatal no obedece a ninguna provocación por parte de los manifestantes y se da de una manera violenta, y la intervención de terceros que generan actos de violencia. Estas situaciones no van a hacer que cambie la naturaleza pacífica de la protesta convocada por las personas. Sin embargo, si estuviéramos en una situación en que la violencia es desatada dentro de esta situación de marcha, de reclamo, de dar a conocer una posición, el Estado va a tener que utilizar, según las normas peruanas, los deberes y los derechos para poder restaurar el orden y la seguridad nacional. Las normas que regulan la protesta pacífica exigen una serie de reglas para el Estado. La primera es el principio de legalidad, es decir, que todo el paquete normativo que establezca la forma, las disposiciones y la regulación de la ejecución de los actos de protesta tiene que estar contenido en una norma de carácter legal.
Las normas nacionales, respetando el principio de precaución, tienen que establecer todo el mecanismo que existe en forma previa a la realización de la protesta para que los convocantes entren en un diálogo con las autoridades y establezcan las características, lugar donde se va a desarrollar y demás detalles de la misma. Las normas y los protocolos que ejecute el Estado para apoyar y permitir el desarrollo de una protesta pacífica debe respetar el principio de proporcionalidad. Es decir, que en cada situación concreta debe analizar lo que va a ocurrir, debe analizar todo el contexto y es en función a eso que dicta los protocolos específicos para regular el desarrollo de esa protesta que se está convocando. Cuando uno revisa la normativa nacional va a encontrar que estos tres principios de legalidad, precautorio y proporcionalidad se encuentran en las disposiciones que regulan el uso de la fuerza pública para apoyar una manifestación, para evitar los actos de violencia o, en todo caso, para disuadir la existencia de estos o la restauración del orden público. Las normas que en el Perú rigen la intervención de la Policía Nacional del Perú, que conforme al artículo 166 de la Constitución es la que tiene por mandato la preservación y la restauración del orden público. Ellas son el Decreto Legislativo 1186 de agosto del 2015, el Decreto Supremo que la reglamenta, que es del 2016, número 012, Ministerio del Interior. Luego tenemos una precisión por una ley, la 3644. Después también tenemos aprobado por resolución directoral el Manual de Operaciones de Mantenimiento y Control del Orden Público y finalmente tenemos el Manual de Derechos Humanos para el ejercicio de la función policial del 2018. ¿Qué significa la existencia del derecho a la protesta pacífica y el paquete de normas nacionales que acabo de mencionar? Implica que cuando se convoca a una protesta, a un flash mob, a una marcha, a un paseo por las calles para dar a conocer nuestra posición, los organizadores tienen que poner en conocimiento de la autoridad el día, la hora, las personas que más o menos calculan que van a intervenir, la ruta que van a seguir, a efectos que la seguridad pública pueda acompañar esta protesta, porque, por ejemplo, está permitido ocupar vías de tránsito, eso no se considera que sea violento. También está permitido afectar la vida cotidiana de las personas, porque están protestando y eso tampoco convierte a la marcha en violenta. Cuando uno revisa las normas nacionales, va a encontrar que para cada actividad de protesta, para cada manifestación, es obligatorio desarrollar un protocolo. En ese protocolo se tiene que indicar los efectivos, las unidades, los escuadrones que van a participar, quién es el jefe operativo de estas unidades, el que va a tener a cargo el apoyo al desarrollo de la manifestación pacífica, el tipo de equipamiento que van a utilizar, escudos, barras, o si van a utilizar algún tipo de arma. Las armas siempre van a ser de preferencia no letales, es decir, que cada intervención tiene un protocolo donde se establece claramente quién es el funcionario policial responsable y la forma en que tiene que desarrollarse el apoyo de la Policía Nacional ejerciendo su rol constitucional de garantizar el derecho a la protesta. Los temas polémicos surgen cuando la protesta deja de ser pacífica y se torna violenta. Allí el Estado va a tener que cumplir con otros deberes constitucionales e internacionales, que es el de garantizar los derechos de las demás personas que podrían verse afectados en la integridad, en la intimidad, en la propiedad privada, y debe proceder a restaurar el orden y la seguridad pública. Es allí donde el protocolo debe de prever cómo es que se debe de actuar e intervenir a las personas que están generando los actos de violencia. Si hubiesen situaciones en las que hay heridos o lamentables pérdidas de vida, las normas nacionales establecen
toda la existencia de un protocolo de investigación para determinar quién es el responsable. Y además, la práctica policial ha venido señalando, conforme uno puede ver de los protocolos, la obligación de filmar en videos todas las intervenciones que se realizan y dentro de un plazo de 3 horas de concluida la actividad policial, informar a las autoridades y entregar el armamento, los videos y sobre todo explicar cuáles fueron los actos de violencia que ocurrieron y los funcionarios que intervinieron para poner la situación en orden o hacer de que la violencia cese. Uno de los temas más discutidos y más debatidos es el uso de armas de fuego, que puede causar inclusive hasta la muerte de una persona. Cuando uno revisa los tratados, los estándares internacionales, uno va a encontrar que en principio la utilización de las armas de fuego no están prohibidas, lo que está es restringida. Las armas de fuego solamente podrán ser utilizadas por el personal policial para prevenir una afectación a su vida, una amenaza, y la utilización del arma de fuego está sometida también a toda una racionalidad y a toda una determinación que debe de estar incorporada en el protocolo. Es decir, que las armas de fuego no están prohibidas, sino que su uso debe de responder a un análisis proporcional de los hechos que están ocurriendo, debe de analizarse la eventualidad del daño que puede sufrir el personal policial o alguna otra persona que está involucrada, y terminada la intervención donde se han utilizado estas armas, se debe de rendir cuentas de lo que pasó. Como vemos, todo esto está detallado en nuestras normas nacionales. Como pueden apreciar, la protesta es un derecho, su contracara es el orden y la seguridad pública, y en todos los casos el Estado tiene un rol que cumplir, tanto garantizar la protesta, hacerla efectiva, como evitar el daño ciudadano y la alteración del orden público. Lo que ocurra en cada situación concreta tiene que ser analizada en función a las normas que he mencionado. No se pueden hacer apreciaciones a priori y constituye obligación del Estado presentar las pruebas que demuestren que sus agentes cumplieron las órdenes o las directivas establecidas en los protocolos que se exigen antes de cada intervención de la Policía Nacional. Muchas gracias. Buenos días.